Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, 2 papas serán santificados un mismo día, este domingo en el Vaticano. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, 2 papas serán santificados en un mismo día. Todo ocurrirá durante una ceremonia a la que se espera acudan 1 millón de peregrinos. Se trata de Juan XXIII y Juan Pablo II, considerados los más grandes reformadores de la Iglesia. A Juan XXIII, que fue pontífice desde octubre de 1958 hasta su muerte el 3 de junio de 1963, se le recuerda sobre todo por su convocatoria al Segundo Concilio del Vaticano y por su encíclica Paz en la Tierra, que emitió meses después de la llamada crisis de los misiles. Esta era la primera vez que un papa apelaba en una encíclica no solo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Juan XXIII enfatizaba la necesidad de respetar los derechos humanos como una consecuencia directa del entendimiento de la naturaleza humana por parte del cristianismo. A Juan Pablo II lo llamaban el Papa Viajero, nombre que se ganó por haber visitado 129 países durante su pontificado. Cuando murió el 2 de abril del 2005, los fieles fueron a la plaza de San Pedro con carteles que decían «Santo súbito». Fue el segundo santo padre que no era italiano, después de Adriano VI, y muchos le atribuyen un papel protagónico en la caída del comunismo. Además, beatificó a 1.340 personas y canonizó 483 santos, más que todos sus predecesores en 5 siglos. Le digo bienvenido al padre Roberto Cid, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Una emoción especial que ocurra algo que no ha pasado nunca en la historia. Sí, va a ser un día muy especial el domingo 27 de abril porque ya, como decían ahí en la presentación, la gente lo está llamando el Día de los 4 Papas, ¿no? Porque, por supuesto, la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, la presencia del Papa Francisco y todo parece indicar que también va a estar presente el Papa Emérito Benedicto XVI, así que una ocasión muy gozosa, un evento eclesial muy importante. Me acompaña desde el Vaticano Andrés Beltramo, periodista, corresponsal de medios internacionales, autor del libro De Benedicto a Francisco. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde la Ciudad del Vaticano. Decíamos en nuestro reportaje inicial que 1 millón, algunos dicen que pueden ser más todavía los peregrinos que lleguen este domingo. Me imagino que va a estar paralizada toda la región alrededor del Vaticano. Sí, ya desde esta noche desde esta madrugada, porque es la madrugada aquí en Roma, están acampando en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro varias decenas de personas. Mañana se espera que sea ya una invasión y de hecho desde primeras horas de la tarde la zona del Vaticano va a estar blindada para evitar aglomeraciones y permitir que a través de los ingresos que se están planteando se pueda ya en la madrugada del domingo iniciar el flujo de seguro 1 millón de personas, recordando que en el 2011 para la beatificación de Juan Pablo II se sumaron 1.5 millones de personas aquí en Roma. Así que tal vez se puede hasta batir ese récord. Andrés, de la forma que están planteadas las cosas, la ceremonia formal es a media mañana, hora del Vaticano, ¿correcto? Sí, es a las 10 de la mañana, hora del Vaticano. Va a iniciar con una larga procesión de cardenales, 150 cardenales, casi 1.000 obispos y 6.000 sacerdotes. No todos harán parte de esta procesión, pero sí los cardenales y muchos de esos obispos. Después el Papa Francisco obviamente hará su ingreso en el atrio de la Basílica de San Pedro, con un momento especial en esta misa para la canonización por ahí de las 11 y cuarto de la mañana, y terminará con un largo saludo del Papa Francisco en la plaza y en las zonas aledañas a bordo del Papamóvil, un saludo que seguramente durará más de 1 hora por la cantidad de gente. Intercalo un testimonio de una dama que ahora es conocida a nivel mundial por su primer nombre, básicamente se le conoce como la señora Floribet, y esta señora es la protagonista de lo que el Vaticano autentificó como un milagro. Esta señora es de origen costarricense, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en su momento con ella, pero esto lo dijo en las últimas horas precisamente en el Vaticano, donde ella va a estar en esta ceremonia. Es un regalo a mí ese día. Es un regalo ese día. Yo lo tenía de frente a mi cuarto.
yo volví a ver este cuadro. Y yo escuchaba a los que me decían, levántate. Y veo sus manos donde hacen así y me dicen, no tengas miedo. Y yo me paré de mi cama y le dije, sí, Señor. Ella tenía un aneurisma cerebral, los médicos la habían desahuciado, le dijeron que tal vez un mes podría vivir, pero aquí está con nosotros y la comisión, que por cierto es extraordinariamente exigente en términos de la investigación que se hace, la Comisión del Vaticano estableció que no había una explicación médica, ¿correcto, padre? Sí, es el proceso canónico, todo el proceso para la canonización es bien serio, inclusive se convocan testigos, hay que probar las virtudes heroicas del candidato y después, por supuesto, los milagros, que también es todo un tema bien serio. Hay médicos para descartar que sea un fenómeno puramente natural, ¿no? Claro. Así que... Y hay una presión también popular, porque Juan Pablo II, uno de los papas más queridos de la historia moderna de la Iglesia Católica. Sí, todos los papas del siglo XX han sido extraordinarios. Lo que, claro, nosotros tenemos memoria más de Juan Pablo cercana, II, claro. pero por ejemplo, mire, si usted piensa, por citar un ejemplo, ¿no? El Papa Pío XII, que hoy se lo calumnia tanto, cuando falleció, Benay Berit, una organización judía, declaró 2 días de alabó, hizo un panegírico, ¿no? Y el Estado de Israel proclamó que había muerto un amigo de Israel, ¿no? Hoy lamentablemente se lo calumnia. Claro, nosotros no tenemos memoria. Yo nací durante el pontificado de Pablo VI, así que... Claro. Pero todos los papas del siglo XX han sido extraordinarios. Cuando hablamos de Juan XXIII, hay una circunstancia especial porque la historia dice que era considerado un papa de transición y se transformó en un papa que dejó una marca indeleble en la historia religiosa. Sí, Es un poquito gracioso. Todos los papas son de transición porque estamos en la plenitud de los tiempos, claro, esperando la segunda venida de Cristo, ¿no? También se decía lo mismo de Benedicto XVI, y fue un papa revolucionario, ¿no? El hecho más revolucionario es su renuncia. Pero sí, se destaca del pontificado de Juan XXIII en la convocatoria del Concilio Vaticano II. Pero también eso hay que matizarlo porque hay que recordar que el Concilio Vaticano I nunca terminó formalmente y había conciencia en la Iglesia de la necesidad de convocar un concilio. De hecho, el Papa Pío XII creó una comisión para estudiar la convocatoria de un concilio que después esa comisión él mismo la disolvió porque ya tenía más de 75 años, no se sentía con fuerza para convocar al concilio y dijo, esto va a quedar para mi sucesor. Y efectivamente fue su sucesor, Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano II, ¿no? Vuelvo al Vaticano, Andrés, cuando hablamos de la canonización estamos pendientes, por supuesto, de lo que será toda esta ceremonia y rememoramos historia. Por cierto, hay una gran, pero hay una controversia sobre la excomunión de Fidel Castro, un tema que aquí en el sur de la Florida tiene un impacto muy grande y que habría, digo en condicional, sido llevada a cabo durante el papado de Juan XXIII, aunque eso después en la práctica nunca se confirmó oficialmente. Pero hay un papa que está hoy como titular de la Iglesia Católica, que es Francisco, y es un papa que está cambiando una serie de cosas y que ha planteado elementos que podrían este año llevar al comienzo de más cambios. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, yo creo que es muy significativo que el Papa Francisco haya decidido de motu propio unir estas dos canonizaciones, porque se trata de dos personajes muy queridos por la gente, pero que, visto superficialmente, parecerían que son las antípodas. Juan XXIII planteado como un gran reformador y progresista, y Juan Pablo II planteado erróneamente como un gran conservador, cuando hoy recordamos con personajes muy cercanos a Juan Pablo II y a Juan XXIII su vida y escuchábamos sus testimonios, veíamos que en realidad eran dos personajes justamente muy conciliares, es decir, muy apegados a este espíritu del Concilio Vaticano, ni qué decir de Juan XXIII, que fue quien lo convocó, y Juan Pablo II, que fue de alguna manera quien fue poniendo las bases para que se lleven a cabo las reformas de acercamiento de la Iglesia al mundo y de una apertura muy grande, que significó, por ejemplo, también a nivel social este viaje a Cuba tan significativo, y aquella frase de que Cuba se abra al mundo y de que el mundo se abra a Cuba era también
un reflejo de cuán progresista, entre comillas, podría ser Juan Pablo II, y entonces cuando son canonizados juntos también es una señal del Papa Francisco respecto de esta voluntad de él de ser también un seguidor de este espíritu. Ahora intercalo un poquito otra vez la emoción de lo que representa esta señora costarricense con más de lo que le dijo a la prensa en el Vaticano en las últimas horas. Cuestionaban mucho lo mío. Al sacerdote que estaban entrevistando, que es el padre Donald, fueron capaces de decirle que si estaba seguro de que yo estaba bien, que si no me habían hecho exámenes psiquiátricos. Me hace mucha gracia, pero en fin, a mí no me molesta. Para mí, que lo hayan declarado santo es importante porque para mí ya es un santo, no ahora que lo van a canonizar, para mí siempre ha sido un santo. Una maravilla escuchar a alguien que tiene un impacto tan grande y al mismo tiempo en el caso de Juan XXIII se hace una excepción, no hay segundo milagro comprobado. Sí, el Papa le dispensó el segundo milagro, usted sabe que el Papa tiene... Ese poder. Sí, sí, en términos seculares diríamos, el Papa tiene la suma del poder público, ¿no? Claro. Entonces, porque él es legislador también, ¿no? Y tiene la plenitud del poder sacramental. Entonces, sí, el Papa Francisco le dispensó a Juan XXIII el segundo milagro. En el Vaticano, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero el Papa es como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso digo, tiene en términos seculares la suma del poder público, ¿no? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo con la Iglesia hoy, padre? Con lo que significa que estoy escuchando mucha gente alrededor, en la parroquia a la que voy aparece gente nueva, en muchas está ocurriendo llamados por una forma de ser, por ese carisma que está transmitiendo este Papa. Sí, el Papa Francisco tiene un estilo propio. O sea, cada Papa... El Papa es Pedro, ¿no? Para empezar hay que decir, el Papa es Pedro entre nosotros, pero por supuesto cada persona que ocupa la sede de Pedro aporta lo suyo, ¿no? Y claro, el Papa Francisco tiene esa personalidad, como él mismo dice, ¿no? En el porteño más común, ¿no? Él es un papa callejero, ¿no? Él mismo se define así, como una persona callejera. Le gusta estar entre la gente, le gusta, es un hombre de muchos gestos, ¿no? Claro, aporta eso y eso a la gente le atrae, ¿no? Y en la época que vivimos, que es la época de los medios de comunicación, del Instagram, del Twitter, los gestos tienen mucho más impacto que, por ejemplo, una disquisición teológica, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea necesaria, pero, claro, pero precisamente el Papa Francisco puede hacer lo que hizo, lo que está haciendo, porque lo precedieron el Papa filósofo y el Papa teólogo. Entonces, claro, las líneas doctrinales son bien claras. Ahora de lo que se trata es de bajar a la pastoral esas líneas doctrinales bien claras que han quedado elaboradas por el Concilio Vaticano II y por la recepción del concilio bajo los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En la misa del domingo, que tuvimos la alegría infinita de estar presentes con mi esposa en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, una de las tantas pruebas de cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido adaptando la Iglesia a los tiempos, porque ahí todos recibimos la bendición, los que estamos presentes, y se explica durante la misa, o mejor dicho, a posteriori de la misa, que es extensiva a las familias. Y entonces también se hace referencia a que también la reciben quienes están escuchando por radio, mirando por televisión o comunicados a través de los nuevos medios de las redes sociales. Andrés, en la práctica, cuando tú ves lo que ha sido el cambio de Benedicto a Francisco, que escribiste un libro sobre el tema, ¿qué le puedes plantear en las pocas frases que se pueden decir en el espacio que hay aquí en televisión a nuestros televidentes? Evidentemente, Francisco significa la respuesta quizás a algunas exigencias de cercanía que por muchos factores durante el pontificado de Benedicto XVI no había tenido esa plena correlación. Hay que considerar que fue muy difícil para Benedicto suceder a un pontificado tan largo y tan famoso y tan cercano a todo el mundo como fue Juan Pablo II. Fue un reto muy difícil. A él le tocó grande, le tocó un reto muy particular porque le tocó afrontar muchos problemas dentro de la Iglesia y lo hizo, como decía el padre ahí en el estudio,
terminando con un hecho revolucionario como fue esta renuncia. Y ahí se pone, digamos, la base para lo que vino justamente con el Papa Francisco. Por eso no existiría Francisco sin Benedicto. Claro. Implícito en cada acto que Francisco da está el mensaje de Benedicto, más allá de que se quiera contraponer o no. Claro. Creo que hay una gran continuidad, pero al mismo tiempo una exigencia de parte del pueblo y de la gente de justamente encontrar en el Papa esta cercanía que Francisco lo encarna muy bien, y entonces responde a lo que Benedicto había dicho en su renuncia de es hora de que llegue alguien que tenga las fuerzas para estar con la gente y responder a esa exigencia. Andrés, súper agradecidos con tu generosidad. Son casi las 3 menos cuarto de la mañana en Roma en este momento, en el Vaticano. Un gran abrazo a la distancia y envidia de la buena porque estarás allá presente. Gracias, no se duerme porque ni hoy ni mañana se duerme, así que estaremos siempre en contacto desde la Ciudad del Vaticano. Como decimos los rioplatenses, arriba los corazones. Padre, un gran gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gran placer. Redondeo esto con una anécdota personal porque fue una oportunidad maravillosa la de poder estar la semana pasada tan cerca del Papa en varias ocasiones allí con mi esposa, y una de ellas la dejé registrada como verán aquí.